Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 23 y vamos a leer los primeros 25 versículos de esta escritura. Y quiero compartir con ustedes hoy un mensaje que se llama El Día del Intercambio. Y mientras lo leemos, ustedes podrán tener una idea más clara por qué lo llamamos el Día del Intercambio. Entonces dice Lucas capítulo 23, los primeros 25 versículos. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Recuerden que a esta altura Jesús ya fue traicionado por Judas, ya fue entregado, está en manos ya de los líderes religiosos de la nación. Comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirle que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey. Y hay una mentira ahí. La mentira es que Jesús nunca dijo que no pagaran los impuestos. Él dijo más bien: den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Lo otro es que en realidad él sí es el Mesías, el rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: no encuentro ningún delito en este hombre. Se voltea a Jesús y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y dice: tú lo has dicho. Pilato pensó en su mente: este es un loco, ese no es rey, ese no tiene ninguna culpa, yo no le hallo ningún delito. Pero insistían: con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Es Galileo?, preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraban en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. O sea, él por curiosidad, no porque quería oír el mensaje. Y dice: me cuentan que este hombre hace milagros, quiero verlo hacer un milagro. Dice entonces, verso 9: Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron ahí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Entre paréntesis, Herodes y Pilatos, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Aún estando en esa condición, Jesús sigue haciendo su obra y uniendo a la gente. Ahora son amigos Herodes y Pilato. Verso 3: entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Entre paréntesis, Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato. Esa es la hoja de vida de Barrabás. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez insistió Pilato: ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba, como habían pedido. Puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando leemos esta escritura, encontramos ahí varias cosas interesantes. Una de ellas es que Pilato pretendió en más de 2, 3 ocasiones salvar a Jesús. Pilato se convenció: este hombre es inocente, no hay ninguna culpa en él.
Sin embargo, los líderes religiosos insisten en que debe ser crucificado. Y en Juan capítulo 19 hay una evidencia que solo de hecho de Marcos, de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo Juan da esa referencia. ¿Cómo supo Juan? Puede ser que Juan estuvo más involucrado en ese proceso del juicio contra Jesús que el resto de los otros discípulos. Aparte que de los discípulos solo Pedro y Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús. Marcos sí también fue discípulo, pero Lucas no. Pero Juan estaba más conectado con Jesús. Y la Biblia dice en Juan 19 que los líderes religiosos llamaron aparte a Pilato, y lo chantajearon de esta manera. Mira, si tú sueltas a este hombre, le vamos a decir al César que tú eres su enemigo. Si tú dejas ir a este hombre que es culpable, aunque tú dices que es inocente, es culpable, si lo sueltas, tú no eres amigo del César. Políticamente hablando, le removieron el tapete a Pilato, porque Pilato dijo, bueno, si llega hasta el palacio en Roma al emperador, y para los romanos el emperador era Dios, era divino. Entonces, si se da cuenta el emperador que yo solté a un revoltoso como este, bueno, me va a costar no solo el puesto, me puede hasta matar. Entonces, sentenciado en esa manera, chantajeado en esa manera, Pilato dice, está bien, se los voy a entregar y hagan con él lo que quieran. Ahora también es interesante notar cómo en este mismo capítulo que hemos leído, la gente le pide a Pilato que le suelte a uno. Era la costumbre, no era una costumbre judía, debemos aclarar. Eso era una costumbre de los romanos, que en cada uno de sus festivales soltaban a un prisionero. Y Pilato, aprovechando que en esa fiesta de los judíos, en la fiesta de la Pascua, él soltaba a un prisionero, él dice, bueno, está bien, me lo han traído, pero lo vamos a soltar, porque la costumbre es que yo le suelto a un prisionero. Y la gente dice, no, no queremos a Jesús, queremos a Barrabás. En cierta forma, todos nosotros estamos representados en Barrabás. Ahora, si usted detenidamente vuelve a ver a su vecino, usted le va a ver cara de Barrabás. Vuélvalo a ver y se va a dar cuenta que él tiene algo de Barrabás y dice, ¿cómo? Yo no soy asesino, yo no soy uno que está haciendo revueltas y cosas por el estilo. Pero usted va a comprender cuando termine de escuchar esta enseñanza, este mensaje, por qué razones que decimos que nos parecemos a Barrabás. Estamos representados en Barrabás, ahí estábamos nosotros. Y la gente dice, no, danos a Barrabás en lugar de Jesús. Ahora, aquí hay tres cosas importantes que vamos a destacar. En esto que llamamos el día del intercambio, ocurren las siguientes cosas. Número uno, se da el intercambio del justo por el injusto. Jesús es el justo, Barrabás es el injusto. Y todos nosotros que nos encontramos representados en Barrabás, también somos los injustos. Porque cada uno de nosotros debía estar en el lugar de Jesús, cada uno de nosotros debía estar en la cruz. Sin embargo, aunque cada uno de nosotros pagáramos esa deuda moral y espiritual con Dios en cuanto al pecado, jamás lo podríamos hacer. Nuestra sangre está contaminada, porque desde que Adán pecó, el pecado ha venido en la raza humana a través de la sangre. A través de la sangre. Por eso es que nuestros hijos nacen y los vemos como angelitos, pero ese angelito es un Barrabás. No, pastor, usted está equivocado, usted no ha visto a mi angelito. Bueno, está bien, puede ser que usted lo vea diferente, pero sigue siendo Barrabás. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado viene en él. Por eso era que ninguno de nosotros al morir podríamos con nuestra sangre derramada limpiar el pecado. Fue necesaria la intervención divina para que María fuera en su óvulo fuera fecundado por Dios
Y fue por eso que en él no había pecado. La naturaleza pecaminosa desde Adán, que viene hasta nuestros tiempos, nos alcanza hasta nosotros. Jesús no fue engendrado por naturaleza humana. Él no fue engendrado por un espermatozoide humano. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Es por eso que Él, con su sangre, era el único que podía limpiar nuestros pecados. ¿Me estoy explicando? De manera entonces que Él es el justo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice la Biblia en Isaías 53, verso 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, está hablando de Jesús en Isaías 53, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Entonces, en el día del intercambio ocurrió que Pilatos dice: vamos a soltar a Jesús, es inocente. Y la gente dice: no, danos al injusto y toma en lugar del injusto al justo. También la Escritura dice en Primera de Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Note entonces cómo la Biblia dice: el justo por los injustos. Salmo 53, verso 1 al 3. Y eso usted lo encuentra en Romanos capítulo 3, versos 10 al 12, y en Salmos 14, 1 al 3. Y Salmos 53, 1 al 3 dice: solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno que haga lo bueno. Dios mira desde los cielos a toda la raza humana, observa para ver si hay alguien realmente sabio o bueno. Si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Se acuerdan cuando Abraham intercede ante Dios por Sodoma y Gomorra? Dice: Señor, por favor no destruya Sodoma y Gomorra, porque Abraham sabe que su sobrino Lot vive ahí. Y dice Dios: bueno, dice Abraham: Señor, si hay 50 justos, ¿tú detendrías el juicio? Y el ángel dice: sí, si hay 50 yo no lo destruyo. Y Abraham comenzó a sacar memoria. Dice: me parece que tenemos un problema, Señor. Es el primer regateo bíblico. Están regateando el precio. Y dice: Señor, ¿te parecen 45? Y dice el Señor: hecho. Si hay 45 no destruyo la ciudad. Y Abraham comienza a sacar y dice: no, Señor, me parece que ¿qué tal si quedamos en 40? Ándale, 40. Pero es que estoy sacando cuentas, Señor, y me parece que quizás 30. Con 30 nos vamos. Señor, 20. Hecho. Y llega el momento y dice: Señor, si hubiera uno. Dice: no hay ni uno. Ni siquiera el sobrino Lot era justo. Y destruyó. Y dice la Biblia aquí que no hay ni un solo justo delante de Dios. Y la palabra justo quiere decir alguien que hace lo que es recto, lo que es lo que honra a Dios, lo que hace o hace las cosas que honran a Dios, que hace las cosas correctamente, que obedece a Dios. Eso es justo. Y dice: no hay ni uno solo. Todos se desviaron, no hay ni uno. Wow, no hay ni uno. Por eso fue en el día del intercambio que tuvieron que tomar al justo por el injusto. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8 y el verso 19. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios
mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Por causa del justo que fue entregado en el día del intercambio, muchos injustos hemos sido constituidos ahora o declarados justos delante de Dios. ¿No lo dice la Escritura en Romanos capítulo 5? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido declarados justos. Así que lo primero que destacamos en este capítulo que leímos de Lucas 23 es: en el día del intercambio se dio al justo por el injusto. Pero veamos lo otro que ocurre aquí. Es que en el día del intercambio se entregó al inocente por el culpable. No dijo Pilato: este hombre es inocente, no hay nada en él que merezca la muerte. Lo vamos a azotar como cualquier otro ladronzuelo y lo dejamos ir. No hay culpa en él. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mateo capítulo 27, verso 4. Cuando Judas reacciona, cuando Judas vuelve en sí y ve todo lo que le están haciendo a Jesús, Judas dice: ¿qué he hecho? Y va delante de los líderes religiosos que le dieron monedas de plata para vender o entregar a Jesús, y él dice: he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Es decir, a un Judas, el que vendió a Jesús, tenía la convicción en su corazón que Jesús era inocente. Y le responden: ¿qué nos importa? Ese es tu problema. Interesante. O sea, los líderes religiosos no dijeron: ¿de veras es inocente y ahora qué hacemos? Detengamos el proceso. No, ellos dijeron: no, ese es tu problema, eso no tiene nada que ver contigo. Nosotros te pagamos y allá tú lo que quieras hacer con ese dinero. Pero Judas dice: señores, he pecado, he entregado a un hombre inocente. En la versión de 60 dice que cuando Jesús murió en la cruz, cuando gritó: consumado es, y entregó su espíritu y murió. En la versión de 60 dice que el soldado que estaba al pie de la cruz dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pero hay otras versiones que dicen: verdaderamente este hombre era inocente. Es decir, había mucha evidencia de que Jesús realmente era inocente. Pero vean qué interesante. La gente dice: no nos importa que Jesús sea inocente, dennos al culpable. Ahora, todos nosotros éramos culpables de pecado. Cada uno de nosotros debía estar en la cruz. Cada uno de nosotros debía estar en el lugar donde Jesús estaba, porque todos nosotros éramos culpables. Por eso es que les digo: vuelvan a ver a su vecino y le van a ver un poco de Barrabás, porque ese vecino suyo sigue siendo culpable. Es un culpable. Cada uno de nosotros fuimos responsables de que Jesús fuera a la cruz. No estuvimos ese día ahí gritando, pero estábamos representados en Barrabás, porque nosotros también éramos culpables. En otras palabras, mis amados hermanos, entre Barrabás y nosotros no había mucha diferencia. Entre Barrabás y nosotros, si nosotros hubiéramos estado, si la Biblia dijera ahí: dennos a Gerardo en lugar de Jesús, yo era tan culpable como Barrabás. Ponga el nombre suyo ahí. Sustituya el nombre de Barrabás y ponga el suyo. Y calza muy bien, porque nosotros éramos culpables. Pero en el día del intercambio se nos dio al inocente, se tomó al inocente por el culpable. Al culpable se le dejó libre. Pero ¿qué dice Hebreos 7:26 al respecto? Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El escritor a los Hebreos nos describe entonces cuál era la naturaleza de este sumo sacerdote, hablando de Cristo. Y dice: este sumo sacerdote nos convenía, que era santo,
inocente, sin mancha, sin culpa, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es completamente inocente y nosotros culpables. Entonces noten qué interesante, porque ese día ocurre lo que se llama, algunos teólogos lo llaman la doctrina de la sustitución, porque, o como otros lo llaman, la obra vicaria de Cristo. La palabra vicario quiere decir sustituto. Y ustedes han oído hablar esto, que hay líderes religiosos que se autollaman vicarios de Cristo. La palabra vicario quiere decir el que toma el lugar de. Y en este caso Cristo fue nuestro vicario. Él tomó nuestro lugar. Eso es lo que se conoce como la doctrina vicaria de Cristo, que Él nos quitó a nosotros, nos hizo a un lado y Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. En tercer lugar, destacamos aquí que en el día del intercambio se entregó al bendito por el maldito. Ahora, diga conmigo, injusto, culpable y maldito. Eso éramos nosotros. Ay, pastor, usted me está diciendo una mala palabra, me está diciendo maldito. Bueno, es que eso es lo que somos. Cuando estamos lejos de Dios, eso es lo que somos. Estamos en maldición. Y el que está en maldición o bajo maldición, ¿cómo está? Díganme, ¿cómo está el que está bajo maldición? Maldito. No está bendito. Ah, no, mire, ese está bajo maldición, pero está bendito. ¿Qué es eso? No funciona así. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 3, verso 10 y verso 14. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. El hecho de que nosotros no tengamos la capacidad de ser justos, de ser declarados inocentes o de cumplir los requerimientos de la ley de Dios nos constituye en malditos. El ser humano que por su propia fuerza no puede agradar a Dios, no puede cumplir las exigencias o los requerimientos de Dios, entonces está bajo maldición. Continúa y dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley cuando fue colgado, ¿dónde? En la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, aquí hay dos cosas interesantes en el hecho de que Jesús se hizo maldición. Tomaron al bendito, al Hijo de Dios, y lo pusieron en el lugar del maldito. El maldito fue declarado inocente, sin culpa, dejado libre, y el bendito tomó el lugar del maldito. En ese caso nos representa a todos nosotros Barrabás, porque nosotros estábamos bajo maldición. Pero ahora Jesús acarrió, vamos a decirlo en cierta forma, dos tipos de maldiciones. Primero, Él cargó sobre sus hombros la maldición de nuestro pecado, pero también cargó la maldición, según el libro de Deuteronomio. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio que maldito, esa referencia dice maldito el que muriere colgado en un madero, su base está allá en el libro de Deuteronomio. Y dice: el que muere colgado en un madero es declarado maldito. Entonces Jesús está doblemente cargando una maldición. La maldición de nuestro pecado por nosotros no tener la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios y estar en una relación correcta con Dios por causa del pecado. Jesús carga nuestro pecado, todas nuestras fechorías vienen sobre Él, y después de eso Él es declarado maldito porque muere en una cruz, colgado en una cruz. Ahora, si ustedes recuerdan las películas y el relato bíblico que leemos, dice que cuando Jesús fue a la cruz, pusieron a ambos lados de Él a dos personajes. Y la gente dice: el ladrón bueno y el ladrón malo.
No, si estaban muriendo en la cruz, no eran nada bueno. No, pero es que uno era bueno porque le dijo, Señor, no, ese reconoció su pecado, ¿no se acuerda? Le dijo al otro, mire, este hombre es justo, este hombre es inocente, él no ha hecho nada. Nosotros sí estamos pagando por nuestros propios, las consecuencias de nuestros actos, pero este hombre no ha hecho nada. No temes a Dios, le dice. La gente dice ladrón bueno, ¿verdad? Pero no era ladrón bueno. Si está en la cruz, no es porque era algo bueno. Pero lo interesante es que la cultura romana establecía que generalmente cuando crucificaban a varias personas, como en este caso que fueron 3, el que ponían en el medio, el mensaje a la gente, a la comunidad era que de los 3, el que está en medio es el peor. O sea, Pilatos no mandó a crucificar a Jesús en medio de los 2 ladrones como, bueno, no lo pude salvar pues, pero por lo menos voy a darle este grado de consideración. Crucifíquenlo en medio de estos 2 bandidos. No. Pilatos no está teniendo ningún grado de consideración con Jesús en ese punto. Lo que Pilatos está diciéndole, miren, de esos 3, el peor es el que está en medio. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿no era Barrabás el que debía estar en la cruz de Cristo? ¿No era Barrabás el peor? Aquellos se robaron unas gallinas, unos chompipes y cosas por el estilo, ¿verdad? Entraron a una huerta y robaron unas mazorcas de maíz. Entraron a una hortaliza y se llevaron unos pipianes. Eran ladrones. Pero Barrabás había hecho una sedición, una rebelión en la ciudad. Y aparte de eso, ¿qué más había hecho? Había asesinado. Pero Jesús está en el lugar de Barrabás, el justo por el injusto, el inocente por el culpable, el bendito por el maldito. Y ahí estábamos nosotros. Cada uno de nosotros, hermanos, me lo voy a decir de esta manera: Jesús murió por cada una de nuestras barrabasadas que nosotros hacíamos. ¿Qué hace Barrabás? Barrabasadas. Y eso es lo que hacíamos nosotros, todas nuestras fechorías. Jesús cargó sobre sus hombros todo lo que nosotros hacíamos. Él cargó sobre sus hombros y murió como el peor. ¿Ha visto las noticias? ¿Ha visto los reportajes? Cuando están anunciando que capturan a un grupo de delincuentes, qué sé yo. Y generalmente dice, hemos atrapado al cabecilla. ¿Y quién cree usted que es el cabecilla? Es el más maleante, el más bandido, el peor de toda la banda. Pues eso es lo que estaban diciendo de Jesús. Él es el peor de los 3. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Sabían ustedes que Barrabás, y por supuesto no recomiendo que le pongan así a su siguiente hijo, Barrabás, pero ustedes saben que Barrabás significa hijo del Padre? Es interesante. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, ¿se acuerdan? Una voz del cielo se escuchó y dijo, este es mi hijo amado, hablando de Jesús. ¿No les llama la atención que este bandidazo, Barrabás, en otras palabras, cada vez que lo llamaban Barrabás, le estaban diciendo, hijo del Padre, ven? Si Barrabás hubiera vivido en nuestro tiempo, no le hubiéramos dicho hijo del Padre, le hubiéramos dicho hijo del diablo. Pero su nombre, eso significa hijo del Padre. ¿No nos llama la atención el hecho de que uno que es llamado hijo del Padre debía de estar muriendo en la cruz? Y el verdadero hijo del Padre, el verdadero hijo de Dios, sí está en la cruz, tomando el lugar de cada uno de nosotros. En el día del intercambio, entonces, se tomó la vida del justo por el injusto. Diga conmigo, somos injustos.
Se tomó la vida del inocente por el culpable. Somos culpables. Se tomó la vida del bendito por el maldito. Somos malditos. Ahora no salga diciendo aquí, el pastor dijo que soy maldito. No, estoy diciendo que por causa del pecado estamos bajo la maldición del pecado. Pero miren qué tremendo, qué poderoso esto. Pero aún estando en nuestra condición de pecadores, Cristo a su tiempo murió por nosotros. No sé usted, pero yo me siento representado en Barrabás. Barrabás el injusto, Barrabás el culpable, Barrabás el maldito. Eso éramos. Jesús tomó nuestro lugar para que ahora nosotros fuéramos declarados justos. Ahora nosotros somos declarados inocentes. Ahora nosotros somos declarados benditos. ¿Puedes decir conmigo? Justos, inocentes y benditos. Eso somos. Pero éramos injustos, culpables y malditos. Pero Jesús fue a la cruz y Jesús compró para nosotros con precio de sangre nuestra justicia. Ahora nos podemos acercar delante de Dios por toda libertad. Porque cuando yo me presento delante del Padre, no ve mis buenas obras, no ve mi experiencia ministerial, no ve mi conocimiento bíblico. Cuando yo me presento delante de Él, Él ve la sangre de su Hijo sobre mi vida. Y su sangre me declara justo delante de Él. Cuando me acerco delante de Él, Él no ve fechorías, no ve mis barrabasadas. Él ve mi inocencia. Él ve que he sido declarado inocente, no culpable, porque la sangre de su Hijo está sobre mi vida. Y cuando me presento delante de Él, ya no estoy bajo la maldición de Él. Ahora camino con la bendición de Él. Y puedo decirle con toda libertad, acercarme con toda libertad delante de Él, adorarlo, agradecerle y vivir el resto de nuestra vida con una profunda gratitud al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Todos tenemos mucho por qué agradecer. ¿Saben por qué? Porque Barrabás fue el máximo ejemplo de liberación, de expiación vicaria. En otras palabras, el primero, escuchen esto, la primer persona en la que se aplicó la obra sustitutoria o la obra vicaria de Cristo fue en Barrabás. Escúchenlo. Primera de Pedro 2, 22 al 25. Él, hablando de Jesús, Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Segunda de Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y así como cada persona está destinada a morir, dice Hebreos 12, destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Barrabás fue la primer persona en el planeta Tierra que experimentó el poder vicario de Cristo. Cuando Jesús seguramente vio a Barrabás, le dijo: no te preocupes, Barrabás, yo estoy en tu lugar.
Tú eres el injusto, pero voy a cargar tu injusticia. Barrabás, tú eres el culpable, pero yo voy a cargar tu culpa. Barrabás, estás bajo maldición, pero yo voy a cargar tu maldición. La Biblia no nos da más detalles de la vida de Barrabás. No se nos dice qué ocurrió con Barrabás. No nos extrañemos si cuando caminemos en aquellos pisos de mármol en la eternidad nos encontremos a Barrabás. No nos extrañemos, porque Barrabás pudo entender: él no tiene que ir ahí, yo soy quien tiene que ir ahí. Él es inocente, él es justo, él es bendito. Jesús nos dijo a todos nosotros, Gerardo, Orlando, Gabriel, Samuel y el nombre de todos los que estamos aquí: no te preocupes, yo voy a llevar tu culpa, voy a llevar tu pecado, voy a llevar la maldición, voy a llevar tu enfermedad, voy a llevar tu desgracia, voy a llevar tu miseria, voy a llevar todas tus fechorías, las voy a cargar sobre mí. Barrabás lo podríamos encontrar en la eternidad. No dice nada la Biblia al respecto, pero ¿quién dice lo contrario? ¿Y qué es lo que nosotros hicimos cuando nos encontramos con esa gloriosa verdad? No fue rendirnos a Cristo y ofrecerle nuestra vida.